El informe de hoy, que vamos a hablar con un protagonista del partido, se trata, vamos a rememorarnos al año 88, enero del año 88, primera fecha del torneo del interior. El torneo del interior, la importancia que tiene en ese momento era que te daba una plaza al Nacional B. Bien. No era cualquier torneo, era muy importante. Esto se jugaba desde el año 87. Este era el segundo torneo del interior que jugaba Juventud. Juventud tiene una particularidad, jugó todos los torneos del interior que se jugaron con esa denominación como tercera categoría. Y lo curioso es que no era plaza fija, Juventud tenía que revalidar su plaza todos los años y debe haber sido acá en el norte el único y de los pocos de todo el país que jugó todos los torneos del interior, no se le daba el ascenso, hasta que cambió el nombre, y cuando cambia el nombre a Argentina, Juventud logra ascender. Exactamente. Así que bueno, el Pero partido... en el año 88, el 5 de enero creo que fue. Sí, fue se me fue ahora el día, pero bueno, fueron los primeros, el 10 de enero creo que fue. Los primeros días de enero, Juventud recibía a Atlético Ledesma, un partido que en esa época era muy picante, eran cruces. Ledesma era uno de los clubes más poderosos del norte, con todo el apoyo del Ingenio Ledesma, y Juventud era en ese momento el equipo, y casi siempre el equipo más importante de Salta, por lo que representaba y porque era lo que te decía, el que casi siempre estaba representando a Salta en los torneos de AFA o del Consejo Federal. Entonces, era no sé si un clásico, pero cerca de ser un clásico, Juventud Ledesma en la década del 80, principios de los 90. Y bueno, Juventud recibe a Atlético Ledesma, faltaban pocos minutos para que termine el partido, iba 2-2 el partido en un Honorato Pistoia completo, y en un gol que bueno, no tenemos imágenes para decir si fue un offside, pero el protagonista con el que vamos a hablar nos puede decir, hace el 3-2 Atlético Ledesma. Sí. En ese 3-2 los jugadores de Juventud le protestan al árbitro, empiezan a haber algunos problemas, la hinchada también empieza a arrojar algunos elementos al campo de juego, y el árbitro decide en primera instancia suspender el partido. Entra al vestuario y seguían los reclamos. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Habla con el capitán de Atlético Ledesma y le dice: vamos a hacer los últimos 5 minutos ficticios. El partido está suspendido, terminó 3-2, pero vamos a terminar y vamos a hacer creer a la gente que el partido va 2-2, que el gol lo anulé, y vamos a terminar el partido para que la gente se vaya tranquila. Ingresa el árbitro, se juega el partido, los hinchas, dirigentes de Juventud y los jugadores pensaban que el partido estaba jugando. También el técnico. Se termina el partido 2-2 y empieza varios días de polémica que vamos a hablarla obviamente después de la entrevista, a ver cuál es el testimonio, ¿no? Estamos hablando de Sergio Mamadera Balmaceda, un gran defensor que tuvo Juventud en la década del 80 y 90. Lo que los vieron jugar dicen que era uno de los mejores cabeceadores que tuvo el fútbol salteño. Así que bueno, le damos la bienvenida al programa a Sergio Balmaceda. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo anda vos y todos tus compañeros? Mi salud. ¿Cómo anda, Sergio? Guille Torres te habla con Ezequiel Ramírez. ¿Todo bien? Bien, Guille. De acá, escuchando un poco lo que era y recordando ese momento que por ahí que ha sido el nacimiento del VAR, ¿no? Claro. Yo creo que ha sido el puntapié, es decir, ¿qué te parece si en algún tiempo ha quedado eso y después salió? Porque creo que habían... Sí. ¿Cómo recordás ese momento, Sergio? Por lo que leí en las crónicas de la época, sos el primer jugador en reclamarle al árbitro el offside, porque bueno, obviamente sos defensor, estabas en la línea de donde parte el delantero. ¿Recordás realmente si fue claro el offside, o si hubo dudas? ¿Cómo fue ese momento? Sí. Yo hasta lo que recuerdo es que vino sobre el alto de la calle de la San Luis, ¿no es cierto? Ellos atacaban de Rioja a San Luis y vino por el lado izquierdo. Entonces, una jugada que, bueno, pone un pase que estaba solo, entra y hacen el gol, y bueno, nos quedamos reclamando y el árbitro lo que hizo es validar el gol. Entonces, imagínate la gente enfurecido, la cancha no entra un alma, ¿no? Entonces,
la gente obviamente respondió con el gol de Orsay, tirando cosas a la cancha, y el árbitro, ¿viste? tenía un que nomás lo suspendió. Claro, de hecho, Osvaldo Pisapia. Osvaldo Pisapia es un Pisapia, de hecho, si uno ve los diarios de los días anteriores, la polémica empieza antes porque traen un árbitro de AFA, claro, a dirigir, de la B Metropolitana, para dirigir un partido. Y el conocidísimo árbitro de esa época, salteño, que era un poco el representante de los árbitros de Salta, Antonio D'Antoni, dice: ¿por qué tiene que venir un árbitro de Buenos Aires a dirigirnos acá al interior si tenemos árbitros capacitados? Y de hecho lo acusa de estar de turismo. D'Antoni declara y dice: Pisapia está de turismo, se fue a Cafayate con su familia en vez de estar concentrado. Entonces la polémica empieza antes con estas declaraciones, el hincha también escucha eso. Entonces creo que el hincha también responde un poco a esa polémica previa, ¿no? Que supuestamente, perdón, Mati y Sergio, a esas mini vacaciones se las paga Ledesma. Bueno, dicen que estaba, una de las cosas que leí, que estaba de declaraciones de protagonistas de ese momento en el auto del presidente de Ledesma. Claro. Entonces... ¿Fue tan así, Mamadera? Yo me estoy desayunando con eso, no sabía de su comentario, no, la verdad que no he escuchado ni leído nada, viste que ahora esto está clarito por qué fue las cosas, entonces. Sí, de hecho, bueno, declaraciones que uno lee de, por ejemplo, el presidente de la liga de esa época, Rubén Sussman, habla de que era tendencioso el arbitraje. Entonces creo que había un clima enrarecido, y que en esa polémica no era solamente una polémica de que dirija un árbitro del interior o de AFA, sino que había una cuestión de gremios arbitrales. Entonces se llevó un poco, lo usaron un poco a Juventud los árbitros para dirimir esto, y de hecho fue el último partido de Pisapia como árbitro de AFA. Se tuvo que retirar después de esto, fue tan grande la polémica. Claro. De hecho llegó a medios de Buenos Aires. Tengo, por ejemplo, el diario El Gráfico, en donde dice que cambió el resultado para salvar su vida, en el gráfico de esa época. Entonces creo que se agrandó un poco el problema, porque vos estuviste ahí, no creo que tampoco sea un tema de vida o muerte lo que pasó en el estadio ese día, ¿no, Sergio? No. A ver, yo siempre dije, comentarios así, cuando uno se enfrenta o va a una cancha como Ledesma, en eso, ¿no? Tabacal, Zapla, Talleres Perico, Central Norte, y lo que fuese, y el que venía a la cancha de Juventud, o sea, cualquier equipo que venga a jugar a la cancha de Juventud, que a quién han matado en la cancha. Claro. Como jugador, o sea, la motivación como jugador, y uno tuvo miedo. Claro. Antecedente que hayan matado a alguien en la cancha para justicia así, ¿Cómo estás, Sergio? Perdón. No quería interrumpirte. ¿Cómo estás, Sergio? Te habla Ezequiel de este lado. Yo quería preguntarte cómo fue la situación, cómo fue lo que cronológicamente nos contaba Mati, que una vez que se suspende el partido, ustedes van directamente para los vestuarios. ¿Cómo fue esa conversación entre ustedes? ¿Qué se decían? ¿Qué se pensaba en ese momento hasta que lo llama el árbitro para hacer ficticio este empate? No, yo que recuerdo, no nos fuimos al vestuario. Capaz que me equivoco, ¿no? O sea, pero que recuerdo, no nos fuimos. Estuvimos dentro del campo de juego porque ya muy poco para terminar, y creo que faltaban unos 5, 6, 7 minutos para que termine el partido, el segundo tiempo. Entonces todo lo que pasó fue dentro del campo de juego, y la charla que hayan tenido con yo lo que sí me puedo acordar clarito, que el árbitro nos dijo que se suspendía el partido. Después vino y dijo que se iba a seguir el partido con el 2-2, creo que era. Sí. Entonces, bueno, se siguió jugando, y bueno, por lo que escuché y todo eso que comentaba, de que hacía un partido segundo, el comienzo, digamos, jugó un partido suspendido, un partido ficticio, que nosotros no estábamos al tanto de nada.
si fuese así, uno no lo juega. Totalmente. Claro, totalmente. Sí, sí. Sergio, ya eras uno de los referentes a nivel club, a nivel juventud, porque si bien repasamos las fotos y por ahí la más emblemática es la del Guacha, que sale allí en la portada con los árbitros, la policía, e intentando calmar un poco a la gente, pero ya tenías ese protagonismo en juventud como para decir, che, acá nos están choreando y no tenemos que dejar que lo hagan, o como para decir, muchachos, cálmense porque esto se va a retomar para bien. Claro, no, lo que pasa es que el árbitro nos juntó a nosotros previo a que haya hablado con los de Ledesma. Dijo que el partido terminaba jugando el 2-2. Si no mal recuerdo, Marcelo sí jugaba en Ledesma. Claro. ¿Marcelo Sil? Claro. Marcelo ya estaba en Juventud. Estaba en Juventud. Tanto Marcelo como Carlos estaban en Juventud. Mira, en la formación de Ledesma hay un Iturrieta, no sé si es Isidro. Isidro, sí. Calculo que es Isidro, que después estuvo en Gimnasia. Así que bueno, como les decía al principio, ¿no? Los partidos con Ledesma en esa época eran muy picantes, ¿no? No, eran picantísimos. A ver, yo tengo un recuerdo de un partido allá en la cancha de Ledesma, con Ledesma, que bueno, jugaba Niceto Roldán con nosotros. Era un equipo muy bueno. Creo que esta ha sido de ahí empezó una continuidad de lo que ya veníamos jugando, una continuidad de partidos que ha sido la sumatoria de los 44 partidos. Claro, este es el torneo anterior, el torneo del interior anterior al de los 44 partidos invictos que se inicia en la Liga Salteña. Y viendo la formación, salvo el pelado Vargas, y creo que estaba Rubén, el arquero. Rubén no. Ortiz estaba de arquero. Sí. Después, la defensa estabas vos y Córdoba. No estaba el Osito Vera. Y el lateral derecho. Aybar no estaba. No estaba Aybar. Y después el resto del equipo, la mitad de cancha y la delantera, salvo Garnica, porque estaba Farid Macayone, es el equipo de la base de los 44 partidos invictos. O sea, faltaba el 9 y 2 defensores y el arquero. La mitad de cancha era Sil, Cortés y... No, perdón, Cortés no estaba. Sil, Roldán. No, Roldán y Flores. Y Flores, exactamente, ese era el mediocampo. Sí. Y por las puntas adelante estaba el Topo Sil y ya estaba... Cocola Mamani ya estaba. Sí. No estuvo Garnica en ese momento porque estaba Farid Macayone. Pero bueno, es como que ya se empezaba a vislumbrar y a formar ese gran equipo de Juventud con Cairuz en el banco suplente también, ¿no? Claro, ya veníamos armando. Ya venía armando. No sé si armando, digamos, el técnico, porque después se sumó Vera, se sumó el Puma. Sí. Bueno, ya no siguió Farido, creo. Después Panza Mamaní. Claro, el Panza no estuvo tampoco en ese partido. Claro. Pero, entonces, bueno, ese torneo no termina yendo bien a Juventud, pero bueno, se forma la base del gran equipo de Juventud del 88-89. Y cuando se enteran del resultado, que ya desde AFA dicen el resultado final es 3-2, porque esto pasó casi al final, esto fue la primera fecha y casi al final de esta etapa, recién desde AFA se confirma que el partido fue 3-2. Me imagino que por ahí también un golpe anímico fue eso, ¿no? Claro, no sé, que yo si no mal recuerdo, le hicieron sacar del medio y el árbitro nos vendió a nosotros, ¿cierto? Nos vendió gato por liebre diciendo que el partido iba a resultar 2-2 para que la hinchada creo que algo así ha sido, o hemos sacado de atrás, hemos sacado del área, no recuerdo bien, pero era para que se calmen las aguas, ¿viste? Porque claro. Lo querían patotear. ¿Por dónde pasaba más la bronca? ¿Por afuera de la cancha, por la San Luis, o por adentro la que tenían ustedes? Nosotros teníamos bronca, pero un poco confundido después con las decisiones. Por ahí uno se aplaca creyendo que nos va a empatar. Claro. ¿Viste? Hemos sacado, ahora hablando así, creo que hemos sacado
del área, como que si hubiera cobrado offside, y después Nafa la terminó dando vuelta diciendo que era gol, pero por la situación que estaba, tuvo que hizo sacar de ahí para que que no le pase nada a él, ¿entendés? Claro. Ni a la línea, nada. Debe ser la polémica más grande que viviste dentro de una cancha, ¿no? Mirá que jugaste partidos. Sí, no, terrible. Terrible, porque te quedas con eso, que no sabes si ganaste, perdiste, empataste, qué sé yo. Sergio, cuando comenzaba tu presentación mencionabas que fue uno de los primeros hitos que tuvo la repercusión como para tener videoarbitraje, y a mí me gustaría preguntarte cómo ustedes no solamente comparaban lo que le ocurría a ustedes, sino cómo se tiene que ayornar el fútbol de ahora con estas nuevas tecnologías para que sean las reglas un poco más justas, o en vez de interpretarse se cumplan. Sí, pero vos fíjate que cuando comenzó el asunto del VAR, se empezaron a acomodar con errores, con virtudes, con aciertos, y tienen que terminar de acomodar, que incluso hasta hoy nosotros estamos viendo que el fútbol europeo, el VAR del fútbol europeo, a pesar de ser más rápido, tiene sus equivocaciones también, ¿no? Que nosotros por ahí, yo soy uno que todo el día estoy viendo fútbol, todo el día, ¿no? Todo el día. Veo todas las ligas, no me pierdo ninguna que pase, la digo, y cuando le toca el VAR, vos te das cuenta, uno de acá como televidente lo ve y dice penal, o no fue penal, y cuando o lo cobran o no lo cobran, ¿entendés? Pero claro, si en el caso que decís es penal y vos lo estás viendo la mano y todo eso, es la interpretación que tiene el árbitro. Y hay veces árbitros que se lavan las manos y van directamente al VAR, sacarse de encima el problema, ¿viste? Se lo dejan a los que están a 50 metros en una cabina. Mamadera, ¿y había sido la primera experiencia tuya con un choreo de arbitraje, o ya tenías, o ya habías visto, ya te había tocado en algún momento otra experiencia? No, siempre jugar de visitante, ¿viste? Había su como vos decís, su choreo, ¿viste? Claro. Pues yo eso sí te puedo asegurar, y si yo dentro de juventud, de saber que si a alguien ha tocado a alguien, nunca nos hemos enterado, ¿viste? Claro. Sí, que ganemos nosotros. También pero yo te puedo asegurar que también creo que los árbitros eran un poco localistas, pero producto de la cantidad de gente que iba y de la localidad que era más fuerte para todos los equipos, porque el fútbol obviamente en ese momento y el auge te significaba cancha llena. Claro, imagínate, vos ibas a jugar a Metán, partido dificilísimo Metán, pero siempre quizás teníamos un plus, todos los equipos más grandes de Salta, eso también es verdad, y se lo ve, ¿no? Y se lo ve actualmente, así que no. Ahora el mérito por la falta de el mérito, sí, Sergio, de estar 44 partidos invictos en esa época, en donde ibas a Jujuy, al norte de la provincia, a Ledesma, a Perico, y con los arbitrajes que había, sin embargo estuvieron 44 partidos invictos en esa época, ¿no? Sin televisación, ni hablar de VAR, sin la exposición que tienen hoy los árbitros, ¿no? Y el mérito es mucho más grande, ¿no? Viéndolo a la distancia. No, es así, que teníamos muy buen equipo. Yo creo que hubo un ensamblaje general, ¿viste? Yo creo que de los 44 partidos, no sé si no jugué 1, 2, ¿viste? No, fui titular en todo, tenía una preparación. Gómez, que el profe Carlito Gómez, ¿viste? Claro, Carlos Gómez nos preparó muy bien, o sea, no teníamos lesiones. Eso vos te das cuenta cuando no hay cambio en el equipo. Vos de ahí vos agarrás una foto de distintos partidos, de los 44 partidos, un 90% somos los mismos,
Sí. Y yo te puedo decir cómo iban, cómo nos parábamos, como cábalas ya, como Losito Vera, Aniceto Roldán, yo, Panza Mamani, y abajo Flores, todo, siempre la misma foto, vos vas a ver. Y Sergio, entonces, en canchas que no tenían pasto, la de Ledesma por ahí sí hay fotos en donde se ve un verde importante Ledesma, pero por ejemplo en la cancha de Juventud no tenía pasto y el mediocampo de Juventud dicen que era impresionante cómo jugaba, cómo tocaba la pelota. El otro día hablábamos que 3 jugadores que en su momento jugaron de 5, ocupando diferentes lugares del mediocampo, como se juega actualmente, ¿no? Algo que no era habitual en esa época. No, la cancha de Juventud estaba horrible. Una sola vez, me acuerdo que la han arreglado, así que jugado con Ferrocarril, hemos perdido 1-0 acá, gol bueno, agarré. En el Nacional 85. Exacto. Landaburu creo que hizo gol. No, creo que era win derecho. Al minuto no hizo gol. La única vez que le he visto yo la cancha con césped, pero después era como ir a una bicatera, ¿viste? O sea, no sabía. Ahora, el que juega bien, cuando nosotros, es excusa eso del mal estado del campo de juego, ¿no? El que juega bien, juega bien. Claro, exacto. Escuchame, yo no vi mejor jugador como Luis Flores en el puesto que él ha jugado, ¿no? Y eso que Flores te podía jugar en cualquier lado de la cancha. Esto lo tienen los cracks, nada más. Ahora cuando te dicen, escuchás, che, va a jugar tal equipo a la cancha de San Martín de Formosa, y es complicado porque la cancha es chica, porque el césped no está a la altura, porque el césped está alto, porque... Me imagino la bronca que te debe dar diciendo nosotros jugábamos en otro lado, en cualquier cancha, y jugábamos bien encima. Ya nosotros le pegábamos cada baile al Ledesma, y Ledesma era Ledesma, ¿no? Cuando jugábamos en la cancha de Ledesma y cuando jugábamos en la cancha de Juventud también, porque para ellos se les hacía difícil jugar porque ellos tenían un piso que era hermoso. Creo que ha sido Ledesma en esa época, ha sido uno junto a Vélez Sarsfield, ha sido uno de los 2 clubes que mejor piso tenía en todo el país, ¿no? Claro. Y Juventud iba allá, te pintaba la cara porque todos eran buen jugador. Vos le ponías una cancha de buen jugador, una cancha buena, los buenos jugadores juegan al fútbol. Y nosotros colaborábamos de allá. Claro. Tirándola para... incluso te da el gusto de no tirarla, porque vos también querés jugar al fútbol. Claro, te la pedía Roldán, Flores, al pie. Claro, Marcelo Sil, Cola. ¿Quién le pegaba mejor de los 3 del medio? ¿Quién tenía mejor pegada? Porque está siempre esa discusión, ¿no? Entre Roldán, Sil y Flores, 3 jugadores que se deben pelear por patear los tiros libres, me imagino, en esa época. Sí, no, el pateador de tiro libre era Aniceto. Cada vez que Aniceto iba a patear pateaba el arco, era casi un poquito más de medio gol. ¿Entendés? Bueno, era el encargado de los tiros libres. Le he visto hacer cada gol impresionante. Claro. Impresionante. Te agradecemos por el tiempo y para cerrar, Sí, yo tenía una última consulta, Sergio, porque hoy es el día del arquero. No sé con cuál te quedás para bien, con cuál te quedás para mal, con todos los planteles que integraste. Por ahí, si querés, de Juventud o de otro lado, pero los arqueros que te hayan quedado a vos, que hayas compartido o que por ahí te haya tocado jugar. Mirá, el arquero que tendría que haber jugado el fútbol profesional ha sido Pelova, sin duda. Y bueno, Calixto Valdivieso, que es el que tuvo la suerte de jugar en San Lorenzo. Claro. Pero el Pelao Vargas, para mí, la cúpide no sé si estuviste, Sergio, te robo un minutito más, Michi. Sí. No sé si estuviste el día que en Tucumán llega el Pelao Vargas y se reían los hinchas local porque lo veían petizo, retacón. Y decían, este es el arquero de Juventud. Y termina el partido y lo ovaciona la hinchada local de Tucumán porque no podían creer que con el físico que tenía, que no tenía físico de arquero, ataje lo que ataja. Te cuento, sí, jugué ese partido
creo que si no me equivoco, ha sido con New York o algo así. Entonces entra el pelado Vargas, pantaloncito blanco, media blanca, tenía su buena masa muscular, su buena pantorrilla, pero el pelado Vargas, ¿cuánto mide? 1.67, no sé cuánto mide. Claro, poco, sí, entonces, poco nada. Y entró con un buzo rosado, y en el pecho tenía un caballito con un unicornio con alas. Y se reían todo. Comenzó el partido. Yo me acuerdo ese día, yo lo marcaba al que, ¿cómo se llama? El formoseño que jugó en Gimnasia y Tiro, el 9, jugó con el Tanque González. ¿Cómo Formoseño. se llama? Muchacho. Sí, goleador. Jugó mucho tiempo en Gimnasia. Fue uno de los mejores goleadores que tuvo. Jugó antes de los ascensos de Gimnasia. Jugó para el ascenso con él, con Gimnasia ascendió con él, no me puedo acordar. Bueno, era terrible goleador, y el pelado vos lo vieron, no le podían meter el gol, volaba palo a palo volaba, no tenían en un arco, nosotros nos daba vuelta, te pegaba en la cabeza, en el trasero, el pelado volaba para un lado, volaba para el otro, y no le podían hacer el gol, no le podían. Y hay un contragolpe, no sé, una pelota que robamos así, pasa el Puma a mitad de campo, le hacen el foul. Yo creo que una de las únicas veces que me pasó el medio campo, agarró a Aniceto, rodó el tiro libre casi de mitad de campo al ángulo, se lo clavó 1-0, me ganó. O sea, se querían morir los otros. Pareció a la Argentina-Brasil del 90, por cómo contaste. Tal cual. O sea, salvando la distancia, obviamente, pero... Sí, tal cual, ¿no? Por la forma que el arquero lo hemos conocido nosotros los defensores, Toto, ¿viste? Porque ni lo veíamos. Y Aniceto hizo el gol y andamos tan bien la defensa, todo en general, ¿no es cierto? Los volantes también, y el arquero, ni que habla, el pelado. No, el pelado ha sido el mejor arquero que tuvo para mí, obviamente en mi época, ¿no? Porque a los otros no los vi jugar. Juventud, un crack total. Bueno, Sergio, yo sabía que lo había venido a buscar Vélez y no lo quise por la altura que tenía. Bueno, el Bambino Veira también, ¿no? En un partido con San Lorenzo en el Nacional 83, lo felicitó después del partido. Empatamos 1-1 en la cancha de Juventud, que hace el gol Garnica, y después empata. El árbitro adiciona, en esa época eran muchísimos, 6 minutos, y en el sexto minuto lo empata San Lorenzo, si no le sacábamos el invicto a San Lorenzo. Sí me acuerdo. Y el Bambino Veira, creo que todavía era juvenil vos en esa época, y el Bambino Veira se va de la cancha abrazado, el pelado Vargas felicitándolo por el partido. Claro, cancha de Juventud. Cancha de Juventud, exactamente. Y sí, me acuerdo. Creo que le ha hecho gol sobre la Catamarca. Claro, sí, sobre la miento, sobre la ¿cómo se llama la otra? Sobre la Rioja. Ahí terminó el partido. Bueno, podríamos estar horas y horas hablando de Juventud, Sergio. Tranquilamente. La verdad que sí. Te agradecemos. Te agradecemos por este tiempo que nos brindaste, y si querés cerrar sos hincha de Juventud más allá de haber jugado, con algún mensaje para el hincha de Juventud, que en los últimos años viene golpeado, ahora parece que están mejorando las cosas, así que bueno, si querés darle algún mensaje a todos los antonianos, los que te han visto jugar y los que no, los que les habrán contado a sus padres, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios tengo una buena aceptación de todos los hinchas, porque alguien que he dejado en el club, agradecerle personalmente a todos por el cariño que me brindan cuando voy a la cancha, el amor que me siente. Si yo no hice nada para tantos buenos recordatorios que tienen sobre mí, y nada, que sigan apoyando a Juventud. Creo que hay una comisión directiva seria, y que apoyen, digamos. Tiene un buen equipo, Juventud. Yo creo que va a poder llegar un poco más lejos que lo que estamos.
Ojalá que así sea. ¿Y no sabe qué? Sí. Un saludito para tu hijo. Gracias, Sergio, muchas gracias. Dale mi saludo y que nunca baje los brazos, que vaya por lo que le gusta, por lo que quiere soñar, como lo hice yo, porque yo también comencé en la séptima juventud. Te agradezco, que Sergio. nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Obviamente tus padres, sí, pero con los sueños de uno, sí, que él tiene que llegar hasta el último. Si no se llega, el esfuerzo ya lo hizo. Tal cual. Sergio, muchísimas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo grande y gracias por el tiempo nuevamente. Un saludo para todos ustedes y bueno, sigan adelante, muchachos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. Ahí pasaba.